Bien, continuamos en la revista 110 y hace un ratico conversábamos con el doctor Cristino del Castillo de su opinión sobre todo esto del conflicto de Rusia-Ucrania y yo creo que retomemos el tema. Doctor, ¿dónde estamos hoy y qué se percibe? Si de verdad Ucrania no va a ser parte de la OTAN, entonces el conflicto no tiene sentido. Ya Rusia puede retirar sus tropas y irse, seguimos igual. O lo que se ha conquistado hasta hoy, porque Rusia dice que no va a retroceder. Y Ucrania dice, no voy a entrar a la OTAN, pero ordena más armas. Entonces, la razón por la que se inició el conflicto no era la razón real para esto. ¿Y qué es lo que se persigue? ¿Hacia dónde usted entiende que podemos ir? Mira, yo creo honestamente que a Ucrania la han utilizado para conseguir algunos propósitos de tipo geopolítico. Porque déjame decirte una cosa, Occidente tenía que estar claro en que era inviable integrar a la OTAN a Ucrania. Ellos sabían que eso no iba a ser posible, por lo que significa esa zona para Rusia. Ahí, en esa zona de Ucrania, se han librado muchas batallas. Eso lo advirtió Henry Kissinger en un artículo que escribió en el año 2014. Y Europa sabía perfectamente eso. Cuando en el año 2008 Estados Unidos propuso el tema de la incorporación de Ucrania a la OTAN y también de Georgia, Francia y Alemania se opusieron. Y los argumentos yo creo que siguen siendo valederos. Eso sería sencillamente una provocación. Porque tú tienes ahí una zona que para Rusia es importante para proyectar poder hacia esa zona del Mar Negro y también del Mediterráneo. Eso es lo que le permite esa salida ahí al mar. Para Rusia es importante. Si quiere ser un jugador en la arena, en el tablero internacional, necesita de esa zona. Lo dijo Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de seguridad de Carter, en un momento determinado. Dijo, Rusia sin Ucrania es un país normal, con Ucrania es un imperio. Y ellos sabían perfectamente eso. Ahora, ¿qué es lo que está en el fondo de todo esto? Que muchas veces la gente ni siquiera percibe. Y es que el mundo cambió. El mundo cambió. Hay ahora mismo un nuevo jugador que es China. Hay un nuevo jugador que es China. Y China, en un tiempo récord, en el año 2000, cuando estamos comenzando el presente siglo, Estados Unidos aportaba el 31% del Producto Interno Bruto global. Del Producto Global, el 31%. Y en ese momento, China era el 3.5%. ¿Y hoy? Era lo que aportaba. Hoy China es el 18%, Estados Unidos anda por el 21-22%. O sea que las economías son casi iguales. Ya China es la principal potencia comercial del mundo y dicen que va a alcanzar a Estados Unidos en el año 2028 y eso es lo que está planteado ahora mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, China es el principal socio comercial de Corea del Sur, de Japón, de todas esas economías asiáticas en esa zona que es la más dinámica. Es el principal socio comercial de Europa. Y de forma individual de Alemania, tiene intercambios intensos con las economías de esos países europeos. Y entonces tiene un proyecto que es el proyecto de las rutas de la seda. Y en Europa se estaba debatiendo, habían 3 países que estaban contemplando la posibilidad de adherirse a ese proyecto chino, que eran Francia, Alemania e Italia. Italia se incorporó en el 2019. Alemania y Francia estaban contemplando esa posibilidad. Esos 3 países representan el 65% de la economía europea.
Y si esos países se integraban a ese proyecto, porque en realidad Europa no tiene para dónde expandirse económicamente, no tiene para dónde expandirse. Porque tú tienes el caso, por ejemplo, de América Latina. Tú aquí no ves artículos de exportación de Alemania, que no sea Mercedes-Benz o la Bayer. Después, ¿cuáles productos tú ves aquí de alemanes? No hay, pero porque no puedes, hay algunos, pero no puede competir con los chinos ni con los norteamericanos. Pero, y entonces, ¿qué significaría eso para Estados Unidos? Eso significaría la integración de esos países europeos, que son las economías que más pesan dentro de la Unión, con la China. Y eso para Estados Unidos hubiese sido un golpe mortal. Hoy Estados Unidos consiguió revertir ese proceso, unificar a Europa en torno a sus políticas. Y ese ha sido el gran logro de todo eso. Y lo consiguió Ucrania. ¿Y no será que en otra parte, estoy totalmente de acuerdo hasta ahí, pero en la parte económica, tú dices, cada día que pasa que el petróleo tiene esos niveles, hay alguien que está vendiendo ese petróleo. Comenzamos con el tema de los contenedores en la pandemia, que se pusieron caros, y ahora se continúa sin fecha de vencimiento, los contenedores siguen caros. En una guerra la gente vende armas, se donan recursos. Estados Unidos ayer mandó 186 millones de dólares. Se venden armas, los commodities están altos. Te decía que yo veo el comportamiento de los mercados. Y cuando tú te pones a ver el precio de los commodities, de lo que son las materias primas, los combustibles, el gas, el gasoil, el sorgo, el maíz, el oro, la plata, no están para abajo, están para arriba. Claro. Entonces, alguien está ganando. El que vende eso está ganando. Ahora, eso tiene un efecto en el plato de comida, en el tamaño del plato de comida que nosotros nos comemos al final de todos los días. Entonces tú dices, pero alguien está vendiendo armas, alguien está vendiendo sorgo más caro, maíz más caro. ¿No será que ellos están apostando a que esto dure más para poder, ni hablemos de la economía de la misma pandemia? Se perdió muchísimo dinero, pero ¿cuánto dinero se le sacaron a los gobiernos en préstamos y en aporte para dárselo a la gente? ¿Cuánto se gastó en vacunas, en medicamentos, en pruebas? Entonces tú dices, eso activó la economía de una forma u otra. ¿Qué es? ¿No será que hay mucha gente apostando también al caos en la parte económica para extender esos procesos de altas ventas que ellos mantienen, no importándole las consecuencias que tenga para las economías de países como el nuestro? Mira, en todo esto hay efectos no deseados. Yo estoy seguro de que la intención no era lograr que se disparara el precio del petróleo, porque tú ves, por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos por lograr agregarle más recursos energéticos a la oferta para evitar precisamente que eso se pueda constituir en un factor de desestabilización de las economías en muchas zonas del mundo. Esos son efectos no deseados, porque incluso beneficia, si vamos a mirar la guerra, beneficia a Rusia, porque Rusia es un gran exportador de petróleo, de gas, de trigo, y además de fertilizantes. Todo eso está ahora mismo por las nubes. Ahora, yo sí te digo que hay quienes están haciendo muy buen negocio con todo esto. Ya tú mencionabas el caso, por ejemplo, de la venta de armas. Ya, por ejemplo, Alemania anunció que va a invertir, va a aumentar su presupuesto militar en 100.000 millones de euros. Eso significa ganancia para los que venden armas. ¿Quiénes son los que venden armas? Todos lo conocemos. Estados Unidos al mismo tiempo es un gran productor de gas y de petróleo. Hace tiempo que está mirando hacia el mercado europeo. Con la tecnología del esquisto, pues hay la aspiración de alguna forma de convertirse en un gran suplidor de gas a Europa. Ese es otro beneficio.
Sí, además de eso, además... Pero parece que por un lado hay interés de mantener el tiempo con eso. Aunque te digo, eso que mencionas de las consecuencias para los países grandes. Mira, yo tengo un amigo cercano que vive un amigo querido de toda la vida, que vive en Nueva York. Y él me dice, acabo de pagar 800 pesos dominicanos, el equivalente, por una libra de carne en Nueva York. Seguimos la inflación convirtiendo a Estados Unidos en un país tercermundista. Yo le contesto, aquí ya está en 168 pesos, esa misma carne que estamos hablando. Dice, lo pagué en $12. Ha venido subiendo considerablemente. Le pongo, pero es un bistec o un filete. Yo a mi amigo, dice, un bistec, o sea, no estamos hablando de... Dice, y la pechuga de pollo se está pagando hoy a $12. Y yo le pongo, aquí subió a 140 pesos. Oye bien, Netflix le sube de 18 a $20. Un galón de gasolina, casi $5. Él trabaja en una empresa él es un concesionario de una empresa de envíos. Y dice, los envíos a los países que va la gente a llevar, dice, me han disminuido 40%. Y digo, ¿y por qué? Y hago el comentario. Dice, porque si una persona gana 400, $500 a la semana y mandaba 40, 50, 100 pesos para su país, sí, y ahora se le encareció la compra, sí, esa persona va a bajar la remesa. Claro. Me alegré mucho, por cierto, que hoy el gobierno dominicano anuncia, el Banco Central, que tenemos 300 millones más de remesas que el año pasado a la misma fecha. Parece ser que aquí tendremos que agradecerle eternamente a nuestros hermanos que mandan sus remesas a sus familiares aquí y hacen sus inversiones. Pero te voy a decir algo, la situación en Estados Unidos, un médico me dice que tiene 3 enfermeras en el estado de Texas que produce petróleo y dice el médico, cuando salió Donald Trump lo dejó en 1.90 el combustible. Aquí en Texas, que se produce combustible, está en 4.75 hoy. Dice, aquí se está hablando de que esa enfermera, entre lo que le ha subido la compra del supermercado y el tanque de gasolina, posiblemente no le alcance con lo que esté recibiendo mensual y no me va a llegar un día a trabajar. Eso que está diciendo es correcto y va a afectar a Joe Biden porque le está dando duro a la gente por el bolsillo, por donde más duele. La inflación ahora mismo está en el 7.9%. Ahora, si tú coges Europa todavía está peor. Pero al mismo tiempo tiene una situación que va a ir haciendo más complicada la cosa. ¿Por qué? Bueno, porque ellos ahora mismo se han planteado como una meta ir bajando la dependencia del gas ruso. ¿Qué significa eso? Que tú vas a comprar un gas mucho más caro. Porque no es lo mismo recibir el gas natural por tubería que tú recibirlo en esos barcos que tienen que recorrer largas distancias y que utilizan una tecnología que encarece ese recurso. Y entonces la economía europea, pues lógicamente se va a hacer menos competitiva. Si eso se prolonga en el tiempo, va a agravar sustancialmente la calidad de vida de los europeos. Por tanto, esos son factores que van a incidir en la política. Ahora mismo, eso es lo que está ahora en la discusión en Estados Unidos, el impacto de todo esto. Rusia está siendo objeto de sanciones severas, se va a sentir
en la economía de Rusia, pero se está sintiendo también en la economía europea y en la economía de Estados Unidos y el resto del mundo. Si esta situación se prolonga por mucho tiempo, las consecuencias van a ser importantes, negativas, porque la economía mundial, su dinamismo va a caer. Y entonces esos son factores que hay que también que poner sobre la mesa. Ahora, hoy en día se está hablando del conflicto y mucha gente acepta como algo que vale la pena todos estos sacrificios. Pero llegará un momento, yo supongo que los rusos van a conseguir el objetivo de someter a Ucrania. Y eso saldrá en algún momento de los medios de comunicación. La discusión entonces girará en torno a otros temas y probablemente a nivel a lo interno en cada uno de esos países, pues la situación se va a ir tornando un poco, habrá crispación política, es lo que quiero decir. Bueno, yo personalmente siempre pienso en que ojalá con todo esto que está ocurriendo en el mundo no pase lo que aquí pasa con el pasaje. Y yo no diría con el pasaje, sino con todo. Y que cuando las cosas suben, después no quieren bajar. Yo no conozco. ¿Ustedes conocen alguna vez que alguien haya puesto un pasaje que le haya subido 10 pesos y que lo vuelva a bajar? No, no lo bajan. Entonces, lo vivimos aquí cuando bajaron considerablemente los combustibles. No, aquí llegaron a niveles de menos de 30 y pico de dólares durante mucho tiempo, después de estar alto, después de Petrocaribe y todo eso. Y ojalá que las economías del mundo no se ajusten a todos estos procesos y a todas estas ayudas. Por un lado, tú tienes, mira, Estados Unidos aprobó, ayer le dio 186 milloncitos, que no es nada, a Ucrania. Pero en el presupuesto que aprobó Estados Unidos, tiene 13.600 millones de dólares de ayuda para Ucrania. Sí. 13.600 millones de dólares de ayuda para Ucrania. Entonces, ojo, por otro lado, si bajan los combustibles, si los commodities vuelven a sus niveles hacia abajo, si el maíz vuelve a 400 y pico, a 500, está en 700 y pico, creo, 800, lo más alto que creo que estuvo, ¿podremos tener una libra de pollo otra vez más barata? ¿O se van a ajustar nuestros productores, los supermercados, o sea, lo que es la cadena completa, se van a ajustar a los precios y nos o van a coger hacia abajo otra vez? Yo no veo, por ejemplo, la posibilidad. Tú te pones a ver los electrodomésticos. Bueno, Decena está ahí, que conoce bien el tema de los precios. Tú ves de nuevo, bajaron. Yo veo los televisores que estaban en 20 y pico, en 30 y pico. No sé si ustedes lo están viendo. 400 pesos la pulgada. Yo la calculo 400. 400 pesos la pulgada. Sí. Entonces, tú te pones a ver la nevera y todo. ¿Tú crees que bajaron los fletes? Y tú te vas sector por sector, la comida, los fletes. Vamos a poner un sector raro en los vehículos. Señores, con el tema de la pandemia, que hubo un famoso descontrol con la fabricación de los chips de los carros, y los carros nuevos se atrasaron, entonces los carros usados subieron los precios, y todo ese temor lo tenemos. ¿Cuánto tiempo que van a durar las fábricas de chips en organizar los pedidos y van a bajar los precios de los vehículos otra vez? Y el mismo tema de los fletes. ¿Cuándo es que se va a corregir ese problema? Porque yo tengo la sensación como de que se quedó así. Claro, de que muchos intereses ahí vieron que eso es bueno y entonces se han acostumbrado a unos niveles de beneficio altos. Yo creo que hay factores. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si un flete de Miami, de un contenedor, subió $1,000 o $2,000, y en ese contenedor cabían 2 carritos. Cada carrito de eso tiene el doble de costo para traerlo.
Tú dices, ¿cuánto? Son 60,000 pesos, 55,000 pesos más de costo en cada carro. Pero cuidado si le pasa como un amigo mío que está trayendo unos productos de China, que son productos bastante económicos, pero que ocupan mucho volumen. ¿Verdad? Unas neveritas. Y él dice, yo compraba un contenedor de neveras en la fábrica en $23,000 y pagaba 6,000 de flete. Y hoy estoy pagando $23,000 por el 25,000 por el furgón, me subió 2,000 a la compañía y 18,000 por el flete. Esa neverita hoy cuesta el doble. Claro. Su costo es casi el doble. Y las compañías están naturalmente recibiendo mayores beneficios. Si nos acostumbramos a esto, tendremos que ver para dónde va, porque entonces, ¿qué tiempo tarda la economía en ajustarse? Mira, yo no estoy de acuerdo con usted con el comentario de la primera parte, que usted dice que por qué se pudo haber hecho más con el tema de la inflación. Porque es que la inflación tiene su razón de ser, de por qué tenemos inflación alta con relación a los países. Ayer me decía una gente que Colombia tiene una menos inflación de aquí y compra los productos igual que nosotros. Manejaron mejor el tema. No, el nivel así tú ves porque hay mucha inflación en Estados Unidos y aquí. Porque por los niveles de la economía, del tamaño de la economía y como si el crecimiento. Sí, pero en muchos países se han aplicado medidas para amortiguar el impacto del sector externo. Y a eso era que yo me refería. ¿Cómo tú, manejando los mismos factores, tú puedes tener menos impacto en el índice de precios? Es difícil. Entonces, ahora yo creo, como tú decías, que nosotros tendremos que acostumbrarnos a precios altos. Ahora, yo creo también que hay una serie de factores que no tienen que ver con oferta y demanda, que eso tendrá que controlarse. Ahora mismo la tensión le agrega un problema adicional a lo que ya nosotros teníamos. Esos son factores que en algún momento tendrán que disiparse y por tanto los precios de algunos commodities tendrán que bajar algo. Sin embargo, yo estoy convencido de que vamos a tener que ajustarnos a precios ya elevados y que eso va a perdurar durante un buen tiempo, lamentablemente. Bueno, señores, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con Salud y Previsión 110.